Buenas tardes. Aquí estoy con uno de mis muñecos. Este me encanta. Aquí está ahí. No sé por qué a veces hablo bajito. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar unos segundos para que os vayáis conectando. Estoy aquí con uno de mis avatares. No sé si se ve bien por aquí. Esta me encanta con sus alitas. Divina. Bueno, y vamos a tener el... Voy a dejarla por aquí. Hola Tamara, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos. Hoy voy a tener una persona muy, muy especial para mí, que se llama Frances Galache. La verdad es que tuve el inmenso honor de conocerla, en primer lugar, en una formación de PNL, en la que yo estaba tutorizando alumnos, y luego posteriormente en el máster de coaching de Darte y también en el entrenamiento. Ella, bueno, ya lo veréis, ¿no? Ya lo veréis. Ella es una persona, un alma de estas que cuando uno ¿no? lo encuentra en su vida no puede desprenderse de ella. Ella es nacida en Alemania, de padres españoles y bueno, ahora nos contará ella un poco qué es lo que le ha ido ocurriendo, ¿no? Pero durante mucho tiempo tuvo esa sensación de no encontrar su sitio, ¿no? De no estar en ningún sitio, ¿no? Realmente sentirse a gusto. Y bueno, todo ese proceso en un momento dado le ha llevado a hacer grandes descubrimientos. Yo he A ver, un segundo, porque es que me ha entrado francés por en una videollamada, ¿no? Como que la estuviera iniciando ella y esto me ha sacado un poco de donde estaba. Os estaba contando, ¿no? Que ella es una persona nacida en Alemania, de padres españoles, actualmente que vive en España y que ha estado durante una serie de años sin encontrar muy bien su sitio, ¿no? Eh, Hoy vamos a hablar de cómo diseñar, cómo poner en marcha un programa de transformación social que tiene mucho que ver con el sistema. Vamos a ver, en principio no tengo solicitudes, aunque sí que me ha parecido ver por ahí a Frances, que se había unido. Frances, necesito que pidas unirte a esta. Tienes que tener ahí un más en algún sitio para poder unirte a esta charla que vamos a tener ahora, ¿vale? En el momento que me entre a mí aquí, te, lo, te doy acceso. Frances, cuando quieras, ¿vale? Sencillamente dame al más, ¿vale? Para poder unirte. Yo voy a ver, efectivamente, ¿vale? Me estoy viendo por el otro lado y estamos en una conversación paralela, ¿vale? Porque no estaba viendo aquí a las personas. La pregunta de todo esto. Otra vez la solicitud, porfa, porque por lo que sea me ha desaparecido. Me ha pasado lo mismo que la otra vez con Yolanda. O sea que A ver, espérate, espera, dadme un segundo, que es que esto entre las gafas, espera, no pasa nada, no pasa nada, Francés, porque esto es lo que aquí estás, a ver, es que yo normalmente lo hago al revés, espera, voy a salirme de aquí, me salgo de este lado, vale, deberías tener ahora mismo, bueno, estoy saludando aquí estoy viendo a Luisa, a un montón de personas conocidas. Deberías tener la invitación por el otro lado, por el directo que estábamos haciendo. Pido disculpas a las personas que os habíais conectado, porque yo os decía que me había salido una pantalla rara y en esa pantalla acá me salía Frances. Y luego de repente me he dado cuenta que os había perdido a vosotros. Así que de repente he pensado, aquí tengo ahora mismo, ahora sí la tengo en esta misma pantalla. Esto es, aquí sí que estamos, ahora sí que estamos todos en el mismo sitio. Hola Luisa, un abrazo grande. Ahora, en algún momento, espero que aparezca Frances también en la pantalla. Os estaba contando que Frances es una mujer especial que además se pone el mundo por montera y que no sé por qué, no puede unirse. Le voy a volver a invitar, no pasa nada. Vamos a volver a darle por aquí. Vamos a conseguirlo. Esto es lo que, como digo yo siempre, invitar. Vale, vamos allá. Ok, vuelvo a mi pantalla. ¿Me aguantas ahora?
ahora está al revés. Ahora Ahí está, estamos, sí. ahora sí que estamos en el mismo sitio. Todo es aprendizaje, todo es Pues claro que aprendizaje. sí. Claro, Y es que de tanto repente que sí. estaba ya hablando yo tan contenta contigo de la alegría que me ha dado verte. Y Claro. esperar un segundo que me voy a bajar esto un poco porque esto es lo que tiene también que cuando se cambia la pantalla, ¿sabes? Cuando entra alguien en escena, te cambia el dimensionado y entonces de repente te Sí, quedas como que así. Y de repente digo, uy, ¿y dónde están las personas que nos estaban acompañando? Digo, digo, yo me he perdido algo en toda esta historia, pero no pasa nada. Ya hemos conseguido estar todos en el mismo sitio y vamos a retomar desde ahí esa conversación contigo, Frances, que de verdad que sabes que me hace muchísima ilusión, porque creo además que eres una persona que tienes muchas cosas que compartir, ¿no? Me preguntaba si tuvieras que, ¿no? He comentado antes, ¿no? Que has estado durante mucho tiempo, ¿no? Sin saber cuál era tu lugar, ¿no? Y a mí eso es sí. algo que, bueno, que a veces también me ha pasado, ¿no? ¿No? Es decir, y soy un bicho raro, no sé, ¿no? ¿Qué me pasa, ¿no? ¿Por qué me siento rara, ¿no? O no me siento parte, ¿no? En un momento dado parte de todo lo que está ocurriendo a mi alrededor. Cuéntanos un poco para que las personas que están con nosotros, ¿vale? Puedan conocerte, ¿no? Puedan saber quién es Frances. Cuéntanos. Muy bien, pues, hombre, recogiendo un poco lo que tú comentabas al principio, ¿no? Es que, claro, yo he estado muy perdida en el mundo básicamente por eso, porque, claro, yo nací siendo extranjera en Alemania, entonces, claro, lógicamente era la extranjera, la no sé qué, bueno, pues con un montón de clichés, y alrededor, claro, otra gente extranjera haciéndose, no, 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 yo soy alemana, y claro, yo estaba ahí perdida diciendo, ay, ¿y qué tiene de malo, no? Ser española o ser alemana, bueno, la mentalidad, bien, no pasa nada. Yo me iba adaptando hasta que volvimos a España y de repente me encontré con que era la alemana, como te decía en el resumen, ¿no? Y ahí yo ya sí que me volví loca y dije, bueno, vamos a ver, hasta hace 2 días yo era la extranjera, era la española, y de repente soy la alemana. ¿Aquí qué ha pasado, no? Y de hecho, claro, eso lo notaba mucho también con temas de culturales. Una misma, un mismo comportamiento en Alemania era deseado y hasta te lo inculcaban a más no poder, ¿no? Como en clase, preguntar mucho en clase. Muy bien. Llegué aquí y de repente preguntar en clase era lo peor. Sí, Era sí. como, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Pero sí, esto es Es lo que que me han te estoy viendo así por un agujerito. ¿A que sí? Pues tal cual. Y como esas, pues un montón de cosas más, ¿no? Y más en plena adolescencia, que yo me vine con 16 años, también en plenos cambios hormonales, juegos sociales y demás. Y claro, todo lo que en Alemania, por ejemplo, yo era jolín, es que tú eres muy infantil, es que tú eres muy, no sé, muy recatada, ¿no? Y llegué a España y era como, ahí está, ahí va la loca. Y Mira, claro, estás hablando de esto y me estoy viendo, y de verdad, o sea, me estoy viendo reflejada a mí misma. Yo no sé si visto alguna vez lo compartido. Yo he estudiado en España en un colegio francés, ¿no? claro, Y además en una época que todavía España no tenía la mentalidad que en un momento dado podemos quizás tener ahora, ¿no? Y claro. donde yo estaba en un colegio mixto, completamente vamos a decir un poco anárquico, con una mentalidad completamente liberal, ¿no? Y claro, vivía en un país en el que los colegios eran de curas o de monjas, iban con uniforme, los chicos y las chicas no se hablaban, bueno, o sea, una serie de cosas, y es que me estoy viendo a mí mismo porque a mí en España, o sea, yo he tenido esa misma sensación, porque claro, y era como que de lunes a viernes yo iba a un colegio en el que nuestra mentalidad era muy liberal y además estoy contigo, que en una educación en la que la educación francesa yo le tengo que agradecer enormemente, aparte del idioma, el que es una educación que te enseñan a pensar y a cuestionarte absolutamente todo, con lo cual yo vengo de una educación en la que efectivamente, ¿sabes? Es que lo estabas diciendo y digo, uy, pues es que esto mismo me ha pasado a mí, porque de verdad, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a, ¿sabes? A rebatir absoluta, o sea, porque nos educaban para rebatir absolutamente todo,
defender nuestras posturas, ser firmes en lo que creíamos, que eso me sigue, o sea, me sigue pasando, ¿no? A día de hoy, porque claro, esa parte, yo digo, siempre digo que muchas veces que nosotros los liceanos no solemos, ¿no? Porque yo, o sea, yo estoy en una sala y empiezo y digo, uy, lo siguiente que hago es que me levanto y digo, oye, tú no habrás ido al liceo francés, ¿no? Porque, claro, no, tú te ríes, pero es verdad, ¿no? O sea, es que no sabes cómo te Sí, entiendo, porque es verdad me que encantó. esa sensación de, pero, y luego una educación mucho más liberal en una serie de aspectos. Yo estaba acostumbrada a estar con chicos y además con chicos de tú a tú. O sea, Claro, claro. Yo igual, y era, aquí era el chicazo, y era como, bueno, pero si soy la misma que ayer, ¿qué pasa? ay, qué bueno, Frances, sí, 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 sí. ¿Y a Me dónde te llevó encanta. todo eso? ¿A dónde te llevó todo ¿A eso? dónde me llevó? Pues de momento aquí, ¿no? En España, y yo lo que necesitaba era descubrir. Entonces yo descubrí toda España, fui viajando por aquí y allá y a todas partes. Claro, luego se me hace pequeño, porque a mí se me hace pequeño, ¿no? Es cuando yo ya decidí, no, vamos a ver, yo necesito algo más. Y ese necesito algo más me llevó a cambiar de profesión. O sea, yo ejercía la abogacía, No sé. que además a mí me gustaba, a mí el derecho me apasiona y bueno, pues muy bonito, pero yo decía, no, esto se me queda pequeño, ¿no? Esto se me queda corto y me acabé metiendo en la cooperación internacional para el desarrollo. Primero trabajando desde aquí, desde España, desde sede, y luego acabé en Vietnam. Ahí Sí. acabé viviendo un año y medio, ahí es nada, también al lado de casa, al lado de casa, y claro, yo estuve trabajando con muchos países, ¿no? Yo estuve trabajando con muchos países latinoamericanos, y a mí me encantaba, porque yo llegaba al país y me sentía en casa. Es que me daba igual, era como cuando volví de Alemania a España, yo cuando visitaba cualquier país latinoamericano y decía, hoy, qué a gusto me siento, ¿no? Y al principio yo pensaba, bueno, será por el idioma, porque como compartimos idioma y compartimos, pues, una parte de la cultura también, una parte, ya está, pues eso es. Claro, cuando fui a Asia me encontré con lo mismo, que yo me sentía en casa. Decía, vale, pues ya, esto no es el idioma, porque aquí la verdad es que no entendía nada, claro. Llegas a Vietnam y dices, espérate que no me entero de nada. Y claro, y a mí eso me encantó, ¿no? Y acabé allí. Y ahí es cuando yo ya empecé a ver que, oye, pues aquí hay algo más, ¿no? Algo más que quizá no había tenido en cuenta hasta ahora. Y yo me acuerdo de una pregunta muy típica que nos hacían a toda la gente expatriada, que era, ¿y tú de qué huyes? Mira, nos dice Gema, ciudadana del mundo, efectivamente, ¿no? Eso Exacto, es. exacto. Así es como me siento, ciudadana del mundo. Es que a mí me dicen, ¿de dónde eres? Y no sé ni por dónde empezar, porque no sé por dónde empezar. De qué manera todo el trabajo que hemos hecho sistémico, ¿no? En las formaciones y demás, te ha dado claridad, ¿no? En esta parte, ¿no? Que bueno, yo creo que esta parte ya la llevabas, ¿no? Más o menos, lo de que eras ciudadana del mundo, yo creo que ya lo habías aprendido antes, ¿no? Pero, ¿qué cosas han ocurrido, ¿no? En esas formaciones que hemos tenido, que hemos compartido, que te hayan, ¿no? Porque para mí una de las cosas que tiene el sistémico es como que de repente dices, anda, esto, ¿no? O sea, es verdad que esa parte que yo siempre digo, ¿no? Que el sistémico es, de alguna forma, ver esas cosas que no hemos visto, ¿no? Esos elementos que no hemos conseguido ver, ¿no? ¿Cuál fueron esas conexiones que dijiste, amigo, Es que este es el para mí camino? la conexión más grande que tuve con este curso fue el darme cuenta de que está bien, está bien. Soy ciudadana del mundo, sí, ¿y qué? Es que eso es precisamente mi riqueza, ¿no? Ahí está mi punto fuerte. Incluso con el sistémico había momentos en los que yo decía, vale, ¿cuál es mi lugar de origen? ¿Cuál es mi sistema realmente? Y claro, cuando yo me andaba peleando, porque internamente me andaba peleando con todo ello, hasta que de repente dije, es que mi sistema no es un país u Es otro, otra cosa. un lugar concreto, no, es que mi sistema es todo el mundo. Y dentro de eso, pues sí, lógicamente entran las familias, entrarán todo lo Las demás, cosas. ¿no? Que estuvimos comentando.
Pero a nivel de país dije, no, no, es que mi lugar es el mundo. Y eso sí es cierto. Aunque yo me sintiera ciudadana del mundo ya antes, con el sistémico ya lo confirmé y dije, bien, ahora lo sé a ciencia cierta y lo digo con toda la confianza del mundo. Bueno, sabes que una de las cosas que dice el sistémico es que encontramos nuestro sitio, ¿no? Cuando dejamos, digamos, cuando tomamos el presente, ¿no? O sea, Sí, lo que nos ocurre tal y como es, sin intentar buscarle ese para qué, para esto, para lo otro, ¿no? Es verdad que las personas del coaching no tenemos mucho ese ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? Y todo el día estamos con el para qué, ¿no? Pero una de las cosas justamente que yo, por ejemplo, agradezco también al sistema es ese momento de decir, ok, este es el momento, estoy en este presente, esto es lo que estoy viviendo, me olvido ¿no? de todas esas otras coyunturas, vamos a ver dónde nos lleva esto, ¿no? O sea, confiar en ese camino, en el día a día, ¿no? En lo que va pasando. Aceptación pura, nos dice Yoga Sen, sin duda, Gemma. sí, Exacto, sí. ¿no? Es que la aceptación forma parte, a veces nos empeñamos, y esto también, ¿no? Nos lo enseña el sistema, ¿no? ¿No? Quiero esto, quiero lo otro. Y muchas veces esos quiero, en realidad es una devolución de lo que hacemos. Cuando Claro. damos, recibimos todo eso que queremos. Y muchas veces las personas lo intentan hacer a la inversa, y a la inversa el universo no funciona. O sea, al final tenemos que dar para que el universo nos devuelva, ¿no? Toda esa otra parte, ¿no? Que en realidad queremos en nuestra vida. ¿Cuál es ese proyecto de transformación social que tienes ahí en mente? Es una idea inmensa. Es una idea inmensa que a veces me asusto a mí misma de dónde vas, ¿no? Pero también yo tuve una profesora de literatura. Yo es que hay ciertas personas como tú que se me quedan ahí grabadas. Y es así, Matilde, y lo sabes. Y una de las cosas que se me quedó grabada también del instituto fue una profesora de literatura que un día nos dijo, hay que soñar con el cielo para cruzar de acera. Y yo dije, wow, quizá en ese momento yo no lo capté bien, tenía 17 años, pues ni me enteré, ¿no? Con el tiempo dije, claro que sí, yo sueño con el cielo y ahí está mi proyecto de transformación social. Yo sé que yo no voy a cambiar el mundo, es el mundo quien se tiene que cambiar, ¿no? Es cada persona en sí misma. Pero sí puedo ser una persona que aporte su granito de arena y ese granito de arena está precisamente en decir, vale, trabajemos ese ser interior, trabajemos esa paz interior, trabajemos la transformación interior, convivamos interiormente en paz para poder convivir también a nivel social en paz. Entonces, claro, lo que busco con ese proyecto es, bueno, ir promoviendo esa convivencia pacífica interior de cada persona para poco a poco, además a través de una investigación colectiva que me gustaría lanzar, todo esto con muchos años a muchos años vista, ¿no? Esa investigación colectiva, ir impulsando, ir atrayendo a más personas para que podamos impulsar la firma de un nuevo contrato social. Necesitamos un nuevo contrato social. Llegó el momento ya. Bueno, en realidad ya llegó hace tiempo y lo necesitamos. ¿Para qué? Para convivir en paz de forma global. Porque si estamos en paz interiormente, no necesitamos ni siquiera normas, no necesitamos nada a nivel exterior, porque estamos en paz con nosotras mismas y con nosotros mismos. Entonces, es por ahí, ¿no? Entonces, mi proyecto todavía necesito aterrizar algunos detalles, pero me apasiona. Hace muchos años ya que soñé con ese proyecto y desde que nos conocimos hasta ahora y después ya con el sistémico, pues poco a poco se han ido aterrizando más cosas, ¿no? Y el sistémico me parece precisamente una herramienta maravillosa para comprender todo ese movimiento que busco hacer, ¿no? Lo que busco impulsar, cómo hacerlo. Sí, yo soy ciudadana del mundo,
Sí, yo siempre, o eso creía, me adaptaba a los sitios a los que iba. Bueno, pues quizá hay que adaptarse de otra manera para realmente encajar y empezar a movilizar ese sistema también desde dentro, poquito a poco, ¿no? Ya sabemos que con un mínimo movimiento Todo se acaba cambia. moviendo todo el sistema. Eso antes no lo comprendía y ahora sí, bueno, eso es maravilloso y muy potente, muy potente. Sin duda, porque el sistema está en constante movimiento y de la misma forma digamos que y siempre busca ese equilibrio, con lo cual, y además al sistema es verdad que hay una parte, ¿no? Que cuesta a veces cambiar, ¿no? Por eso es importante, o sea, bueno, de hecho es que se me ha puesto la carne de gallina cuando lo estabas diciendo, ¿no? Yo creo firmemente en que, y además me sorprende, ¿no? O sea, me sorprende después de todas las cosas que han estado ocurriendo, ¿no? En los últimos años y que seguimos viviendo, ¿no? Que me parece completamente, eh, bueno, no tengo la palabra para definirlo, ¿no? En el siglo en el que estamos, que sigan ocurriendo eh, estas cosas, ¿no? Que para mí me parecen terribles, ¿no? O sea, en todos los sentidos, o sea, a nivel humano, a nivel social, a nivel de crecimiento, a nivel de desarrollo. O sea, creo que el problema es que el sistema muchas veces nos lanza estas bombas para que otras personas reaccionemos. También eso es cierto, ¿no? Que dejemos de estar tan aletargados, ¿no? Tan resignados, ¿no? En lo que ocurre y que realmente haya cada vez más. Y somos muchas personas las que ponemos nuestro granito de arena. Yo creo firmemente en eso, ¿no? Y además creo que es una de las cosas que, por ejemplo, en eso me une también profundamente a Darte, ¿no? A esa creencia, independientemente de que pueda o no compartir a veces la forma, ¿vale? Porque cada uno tenemos nuestra forma, cada uno lo hacemos desde donde lo vivimos, ¿no? Pero sí que es cierto que me une profundamente siempre a aquellas personas que realmente buscan un cambio social, ¿no? O sea, un cambio de forma de entender la vida, de forma de tomar conciencia, ¿no? De ser conscientes de que las cosas no están fuera, sino que las cosas están dentro de nosotros. Y que cuando nosotros entendemos cómo funcionamos y cómo vivimos, es mucho más sencillo hacer cualquier cosa hacia afuera, ¿no? Y, y ese, aunque sean pequeños granitos, o sea, a mí hay personas, bueno, no tienes más, o sea, el proyecto que tengo yo, por ejemplo, de empresa, ¿no? El de empresas más humanas, ¿no? El liderazgo auténtico. Y a veces, ¿no? Tengo esas conversaciones, ya sabes que yo soy también mucho de hablar, ¿no? Y esas conversaciones que la gente me dice, bueno, pero es que, ¿no? Es una utopía esto que, ¿no? Lo que tú preconizas, ¿no? Porque al final, mira, nos dicen abrir la conciencia, sin duda, eso es, ¿no? Es que a veces hay que empezar por ahí, o sea, esto es un paso a paso, ¿no? Para los cambios en la sociedad o en el mundo no se hacen así en 2 días, ¿no? Pero sí que es verdad que cuantas más personas vayamos poniendo nuestro granito, independientemente de, pues eso, ¿no? Eso que te digo yo, esas conversaciones que me dicen a veces, ¿no? Fíjate, es que, claro, digo, mira, con que yo pueda trabajar o sea, mi capacidad es limitada, o sea, no puedo trabajar con todas las empresas del mundo, ¿no? No puedo cambiar a todos los líderes, no puedo cambiar la mentalidad de todos los CEO, pero de aquellos que sí pueda hacerlo, eso al final hace un cambio. O sea, yo cada vez que trabajo en una empresa, cuando luego el feedback que me dan desde desde el CEO, los líderes, o sea, la gente, el equipo, todos, eh, el, el, la toma de conciencia que ellos tienen de realmente, que luego van a seguir pasando cosas, sin duda, pero es verdad que todos coinciden en lo mismo. Y me dicen, Matilde, o sea, estaremos eternamente agradecidos por haber entendido, o sea, cosas muy, muy sutiles en un momento dado, que por desconocimiento a veces no sabemos y que eso está generando un conflicto dentro de la empresa, que al final no queremos ir por ahí, ¿no? O sea, queremos ir por algo en el que las personas sean personas, ¿no? Y que todos tengamos nuestro sitio, ¿no? Que podamos trabajar y podamos vivir y convivir desde otra forma. Y estoy contigo en que eso al final, esa transformación, eh, yo siempre digo también que hay que soñar en grande. No soy lo de tu profesora de literatura era como mucho más poético, ¿no? que en Es mi de versión. literatura, es lo que tiene, claro. yo sé, ¿sabes? Pero es verdad, ¿no? ¿Sabes? Sí, empresas más humanas, un mundo más humano, que todos, o sea, que la palabra respeto sea real, ¿no?
claro. que nos conozcamos internamente, que sepamos dónde hacemos aguas, que esto no significa que tengamos que esto a mí me encanta, por ejemplo, Andrea, ¿no? Cuando dice, no, es que todos, ¿no? Somos felicísimos y buenísimos, no, esto no consiste en eso, consiste en tomar conciencia, ¿no? De cómo somos y de cómo queremos vivir, ¿no? O sea, me encanta, Claro, me encanta. claro. Y además estoy convencida que en cada sitio en el que tú estás, dejas ese granito de arena, porque lo he visto, ¿vale? Gracias. Es una verdad como un templo, Frances. Al rey lo que es del rey, ¿vale? Y lo que le corresponde. Y cuando una persona es brillante, brilla. Viniendo de ti, además, que sé que tú eres súper honesta con esas cosas, solo te puedo agradecer. Y claro, ahora cuando es que tu proyecto también es grandioso, porque es un Sin duda. proyecto grandioso. Y tú fíjate cómo has tocado ahí un tema que a mí me parece fundamental, ¿no? Y además en la cooperación lo tratamos mucho, como es el efecto multiplicador. Como, claro, tocando a una persona, tocando a un elemento, acaba multiplicándose. Efectivamente, sí, el sistema se resiste y lo estamos viendo, ¿no? En el día a día, cómo se resiste. Ahora también pienso que con amabilidad, quizá el sistema lo que necesita a veces para poder cambiar es que lo tratemos, que lo intentemos cambiar con amabilidad, que sea el propio sistema también el que sea consciente, ¿no? De sí mismo y vaya cambiando. No lo sé, son ideas así que se me vienen ocurriendo de No, vez pero en es cuando. verdad, mira, esto es como, ¿sabes? Cuando las personas vienen, ¿no? A nosotros y nos dicen, no, quiero, es que tengo tal problema, y dices, pero ¿cuál es el tuyo, no? O sea, porque lo que me Claro, estás contando es el problema del otro, ¿vale? Pero claro, tú que, y el sistema le ocurre un poco lo mismo, o sea, es decir, el sistema claro. va a cambiar y va a aceptar el cambio porque el sistema somos nosotros. Exacto, Entonces, en el momento que exacto. nosotros poco a poco vayamos transformando, el sistema no es que se resista, vamos a decirlo así, ¿vale? Sí. Lo que no hay es que empujarle. Ah, vale, ok, entonces yo lo he expresado de aquella No, ¿sabes lo manera. que te quiero decir? Que el sistema, Claro, o sea, cuando nosotros cambiamos, el sistema cambia y eso lo podemos sí, ver, ¿no? sí, eso Como es en así. nuestra familia, en la empresa, ¿no? Cuando haces un cambio mínimo, las cosas cambian, ¿no? Y, y hay que dejar que eso siga también su propio desarrollo, ¿no? En eso estoy completamente, ¿sabes?, de acuerdo contigo. Claro que sí, Claro, nos y dice por aquí cuando Luisa. decías, perdona que te interrumpa, cuando decías lo de la utopía, yo he oído eso de la utopía y de tienes muchos pájaros en la cabeza, muchas veces también. Claro, ¿qué hay de la democracia liberal en la que ahora mismo estamos? Quizá el día de mañana podamos vivir en una anarquía de verdad, ¿no? No hay normas, no hay nada porque somos todo el mundo conscientes, etcétera. Pero la democracia liberal, en plena época de monarquía absoluta, era una utopía. Era una utopía. A la gente le decían, pero tú estás loco, porque fundamentalmente eran hombres, ¿no? Los que lo estaban impulsando. Y de hecho, una mujer, Olympe de Gouges, perdió la cabeza por querer ser también una ciudadana y demás, ¿no? Bueno, eso ya era otro tema, pero la cuestión es que se consiguió la democracia liberal, que en aquellos tiempos parecía algo impensable. ¿Y por qué no podemos conseguir una sociedad más humana, no? ¿Por qué no podemos ser quizás tú y yo y esas otras muchísimas personas más que están despertando, esas impulsoras de un nuevo mundo? ¿Por qué no? Bueno, Yo mira, lo creo firmemente igual que tú. sí. Yo, mira, me sorprendo, o sea, porque yo de repente esto alguna vez lo he compartido, ¿no? De personas que de repente, ¿no? Me encuentro con el paso del tiempo, ¿no? Y de repente me dicen, no, estoy, no, yo qué sé, haciendo yoga. Y digo, uy, ¿no? ¿Sabes? Personas que os puedo asegurar que en la vida hubiese pensado, ¿no? Que llegarían a ese, ¿no? A ese punto, ¿no? A ese punto bueno, de hacer ese trabajo interno, ¿no? Que representa en un momento dado el yoga, ¿no? Y como eso yo creo que es todo, o sea, no somos, y yo creo que cada vez más, ¿no? O sea, una de las cosas yo siempre he dicho, ¿no? Que es lo que me dicen de Mandela.
así miraba el mundo Nelson Mandela, sí, efectivamente, ¿no? Claro, pero es verdad que siempre va a haber elementos, ¿no?, dentro del sistema que van a generar esa distorsión, ¿no? Lo que pasa es que lo que ocurre es que cuantas más estén hacia un lado, pues, ¿sabes?, mayor equilibrio, digamos, va a haber. Es cierto que otro de los pequeños hándicaps que tiene el sistema, ¿no?, es que el sistema también lo que dice es que para haber países ricos tiene que haber países pobres, ¿no? Y que todo tiene una dualidad, ¿no? Para que seamos felices también tenemos que ser tristes. Para que seamos, o sea, es decir, toda la vida, vamos a decirlo así, ¿no? La vida en sí tiene, ¿no?, sol, luna, día, noche, o sea, siempre existe la dualidad. Lo que pasa es que yo creo, y esto comparto contigo, sabes, que cuanta más conciencia o consciencia tengamos, ¿vale? Me da lo mismo si con ese o no, de absolutamente todas las cosas, efectivamente, las cosas que ocurran serán más amorosas para todos. O sea, eso lo tengo muy claro. Y yo creo que esa es una transformación social en la que realmente a día de hoy todavía hay mucho camino por hacer, ¿no? En la mayoría de los países, porque esa es una de las cosas que, ¿no?, que de repente ¿no?, el mundo te sorprende, ¿no? Y cuando crees que una sociedad, ¿no?, en general, ¿no?, sobre todo porque a nivel, oye, pues intelectual, digo a nivel ¿no?, de tener unos estándares ¿no?, de estudios y una serie de cosas, ¿sabes? Hemos llegado a unos niveles, te diría casi ¿no?, de excelencia, o sea, es decir, mayoritariamente o en la mayoría de los países, no en todos, no en todos efectivamente, pero en la mayoría de los países hay un acceso bastante, o sea, muy amplio a poder avanzar, a poder decidir realmente si quieres, puedes tener posibilidades, ¿no?, de hacer cambios en tu vida. Que de repente, ¿sabes?, ocurran ciertas cosas, ¿no? Porque incluso para mí el tema del COVID, muchas de las cosas que han ocurrido a mí personalmente me parecían un tema de respeto, o sea, de que socialmente ha habido muchas personas que han sido irrespetuosas con el próximo o con el prójimo, ¿no? O sea, si tú sabes que estás contagiado, o sea, no lo transmitas, ¿no? Claro. Y ha habido muchísima gente que todo eso, ¿sabes?, no lo ha tenido en cuenta. Y como eso, pues, bueno, pues lo mismo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Tomo la decisión de invadir un país porque yo lo valgo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que yo creo que de alguna forma es como si retrocediéramos, ¿no? ¿No tienes esa sensación? Es Yo como por si otra una parte, parte de la población avanzáramos mucho y sí, otra retrocediera mucho. porque es justo la que quiere mantener el sistema antiguo, ¿no? Sí. Quiere mantener ese privilegio que tenían. Aparte de, bueno, luego sus creencias pueden ser también bastante, bueno, diferentes a las nuestras, dejémoslo ahí. Son muy diferentes, aunque en parte los conocimientos los tienen también, ¿eh? Suelen tener los mismos conocimientos, aunque, bueno, pues con otros objetivos, con otras creencias. Eh, Sin embargo, yo me quedo también con una noticia que leí hace poco, y eso yo lo veo ya como un pequeño paso hacia la transformación social, ¿no? Unos soldados rusos, o sea, que no es nada fácil, que dijeron, no vamos. A mí me recordaba aquellos cartelitos que teníamos Sí. hace 20, 30 años, ¿no? De imagínate que hay una guerra y no vamos nadie. Y de repente, claro, que soldados rusos, que hay que ser muy valiente para decir, no voy, No. no voy. Y dijeron, no voy y no fueron. Entonces, claro, yo me quedo con ese tipo de noticias, de decir, bien, está habiendo un pequeño cambio, está funcionando. Por supuesto, todo lo que hay alrededor y todo lo que estamos viendo cada día no, es tremendo, ¿no? Y lógicamente, además yo que he trabajado en cooperación al desarrollo, pues no me gusta nada, ¿no? Y además yo estaba en algún país justo en épocas en las que todavía estaban las misiones especiales de Naciones Unidas Sí.
Entonces, no es un país en guerra, no es un país en pleno conflicto armado, pero sí justo después, ¿no? O pocos años después, justo después tampoco, pero sí pocos años después. Y tú ahí te das cuenta de los movimientos que hay a nivel social para generar esa, que no me sale la palabra, para generar esa base social que provoque la resolución del conflicto, que provoque la reconciliación, que no es fácil, evidentemente, porque cada persona, claro, ha tenido sus propias vivencias. Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Es Y que además a nivel de, o sea, este tipo de eventos, ¿no? A nivel sociales, eh, tienen unas consecuencias a largo plazo importantes, ¿vale? Del mismo modo que estamos viendo que en estos momentos los disparadores, ¿no? de ansiedad o de estrés en la población están siendo altos, vamos a decirlo así, como consecuencia todos de estos años de estos últimos años que hemos vivido, el, ¿sabes? El que haya guerras tiene un impacto en el sistema brutal. Y eso son muchas generaciones de consecuencias. Quiero decir, porque, bueno, yo lo veo, ¿no? O sea, lo veo en el trabajo sistémico, que al final hay un trasfondo, y yo, bueno, no directamente, pero sí he sido testigo, ¿no? Por ejemplo, de trabajo sistémico con una persona de origen alemán, auténtico. Digo auténtico, o sea, sí, bueno, auténtico, de descendencia casi hitleriana, al menos de aspecto, ¿no? Eh, y lo que ha mostrado el sistema era terrorífico, ¿vale? Entonces, pues te quiero decir que al final todo eso queda ahí. O sea, yo, por ejemplo, bueno, yo en mi familia, yo, dos hermanos, bueno, uno no era hermano, o sea, pero un hermano de mi abuelo y el marido de una hermana de mi abuela fueron fusilados, ¿no? En su momento. Eso marca a las familias, claro. eso marca a la sociedad. O sea, hay muchas de las cosas que ocurren en España, incluso el que seamos en muchos momentos sociales tan sumisos, está marcado por eso, Sí. ¿vale? Esa psicosis con el tema de las comidas, ¿no? De que falte comida, todo eso, que en un momento dado, incluso yo misma, ¿no? Tengo, ¿no? O sea, yo esto lo digo a veces, ¿no? En plan chascarrillo, ¿no? Que yo tengo, de hecho, cuando empezó el COVID, yo me di cuenta que tenía comida casi, bueno, para un año. Podía subsistir, ¿no? Podía subsistir. Papel higiénico no, pero para el del resto podía subsistir perfectamente, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Que en esos momentos en los que analizas y dices, bueno, ¿yo por qué tengo esto? ¿Sabes? ¿De dónde me viene esto? ¿No? Al final esto me viene de una sociedad que ha pasado hambre en un momento dado. Entonces, De hecho, en Alemania era muy típico también, o sea, tener el sótano como despensa ¿no? que se fuera renovando cada cierto tiempo, eso era algo muy típico. Claro. Pero Y todo eso claro, son las en consecuencias provincias, de claro, este tipo de acciones, ¿no? O sea, al claro. final, no sé, a mí o sea, estoy contigo en que parece como que el sistema en un momento dado, ¿sabes? Por un lado nos permite a unos avanzar y por otro lado es como que intenta devolvernos ¿no? Como para atrás, ¿no? Esto también a veces pasa con las mujeres, ¿no? Que Sí, avanzamos un paso y desavanzamos, bueno, voy a decirlo mejor, avanzamos tres pasos y desavanzamos uno. No vamos. vale. Lo que pasa es que si uno duele, ¿no? Cuando nos Claro, desavanzamos, duele porque nos ha costado mucho avanzarlo, ¿no? Pero es cierto, ¿no? claro, Que al final, sí, si te no, das cuenta, con el tema de las mujeres pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, a mí me parece increíble, o sea, no me parece increíble porque es real, ¿no? Sigue pasando, ¿no? Pero a veces pienso, digo, ¿cómo es posible que todavía sigamos arrastrando, ¿vale? Y teniendo que hacer tanto ¿no? empuje, vamos a decirlo así, ¿vale? Para que la sociedad realmente sea, y sigue sin estarlo, o sea, sigue sin ser igualitaria en ese sentido, ¿vale? Después de tantas generaciones, después de tantos avances, de estar o sea, que dentro de poco vamos a ir, en vez de coche por ruedas, vamos a ir volando
¿no? O sea, que nos queda esto para ir en cápsulas volando a los sitios, ¿no? Porque no exista, sino porque, bueno, por algún motivo no la han querido todavía sacar, no la han querido comercializar y nos quieren tener con las ruedas todavía, pero estoy convencida que existe el sistema para poder hacerlo, ¿sabes? Y sigamos en esa lucha permanente, con ese esfuerzo, con la cantidad de asociaciones y de personas que dedican toda su vida a defender, ¿vale? La posición de las mujeres, entre las cuales me incluyo, ¿no? Claro, Eh, claro. ¿Sabes? Para mí Yo es es algo que que, pero ahí, al final eso es el sistema, ¿eh? O sea, todo hay que claro, decirlo. eso te iba a decir, es que eso es el propio sistema. Yo una de las cosas que más vi trabajando precisamente en cuestiones de empoderamiento, ¿no? De mujeres en situaciones, pues bueno, delicadas. Y yo lo que me daba cuenta, bueno, yo y todas las personas que trabajábamos, ¿no? en eso, es que cuanta más independencia ganaban las mujeres, más violencia se daba. Claro, ¿por qué? Porque muchas veces esos hombres pues se sienten amenazados. ¿Por qué? Porque el sistema les explica precisamente eso, que la independencia de las mujeres es una amenaza para ellos. Entonces, claro, se lo creen y es normal. Por eso necesitamos trabajar con toda la sociedad, ¿no? Que toda la sociedad tenga esa mentalidad crítica, que toda la sociedad tenga esa independencia. Y como decíamos al principio, que vivamos en paz a nivel interior, que tengamos esa convivencia interior en paz y así podemos afectar a todo el sistema, a toda la sociedad, poquito a poco. Igual que tú con las empresas, muy poquito a poco, ¿no? Pero Bueno, bueno, y eso es lo que pasa, que creo firmemente que yo tampoco, o sea, es decir, que yo voy a poder hacer los cambios hasta donde yo pueda, ¿no? Hasta donde yo llegue. claro, Ya me gustaría a mí, a ver, ¿sabes? Tener, bueno, la envergadura, como han dicho antes, ¿no? O de Nelson Mandela o de alguien, ¿sabes? De esas características. La verdad es que siento decir que no, yo, dentro yo de, tampoco. dentro de que me considero una persona brillante, una persona inteligente, con una serie de habilidades, pero pues la verdad es que, ¿sabes? Ese liderazgo, vamos a decirlo así, no ha llamado a mi puerta ni creo que llame, ¿no? Pero desde donde yo estoy, todo lo que yo pueda hacer, yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, es como con el tema de las familias o como con el tema de la violencia de género o con el tema, o sea, yo siempre estoy abierta a colaborar en cualquier causa, digamos, en la que creo firmemente. Independientemente de que sé que el sistema, como tú bien dices, es verdad, porque una cosa es el pensamiento sistémico que muchas veces nos puede aportar mucha información y muchas bondades, y esto no significa que el sistema sea perfecto, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, el Claro, sistema también tiene sus reglas y a veces dentro de esas reglas, porque una de las reglas es su propia supervivencia, ¿vale? claro. Cuando el sistema considera que para su propia supervivencia igual te tiene que hacer alguna cosita, te la hace, te la lía en un momento. Y lo digo Y también ahí, por propia experiencia, porque esto creo que alguna claro, vez me habéis oído decirlo, ¿no? Que alguna vez he ido a trabajar algo y luego he dicho, ¿quién me mandaría a mí tocar este tema? Con lo bien que estaba yo hasta antes de ayer, porque empieza el cataclisma, ¿no? Del sistema. Entonces, o sea, una cosa es el pensamiento sistémico, que es verdad que hay muchos momentos en los que nos puede ayudar, ¿no? A ver con claridad qué es lo que nos ocurre, ¿no? Y a entender, sobre todo a entender muchas cosas. Y otra cosa es que es verdad que el sistema muchas veces tiene ese pensamiento bueno, para su propia supervivencia y su propia estabilidad, tiene más fuerza que nosotros, ¿no? Que nosotros como personas unitarias. Pues digo que yo, en mi gran sueño, con poder transformar ¿sabes? Las empresas o las personas que pasan por mi camino, para mí es más que suficiente. O sea, yo cada persona con la que trabajo, o cada equipo, cada empresa, cada persona que comparte conmigo un momento, ¿no? Y de la cual yo me llevo también un montón de cosas, para mí es más que suficiente. claro. Yo por eso me quedo con el decir, bueno, pues con las personas que también tienen ese sueño, ¿no? El decir, pues con esas personas quiero trabajar, con esas personas que tienen ese sueño y se dan cuenta de que necesitan también hacer algún tipo de trabajo como el que hayamos necesitado hacer nosotras, ¿no? En su día cuando dijimos, oye, quiero hacer esto
y me doy cuenta de que necesito hacer un cambio. Y buscamos, yo por lo menos dije, bueno, pues voy a buscar, ¿no?, las formas para hacer ese cambio. Y, y bien, pues ahora quiero ser yo la que también le facilite ese camino a otras personas que tengan ese mismo sueño sin duda. y que Mira, quieran Frank hacer también ese decía, cambio. Frank, una vez en una de esas tantas formaciones que hemos tenido el lujo, ¿no?, de compartir con él, yo le he oído decir varias veces, ¿no?, que él normalmente cuando trabaja, sobre todo en empresas y demás, o sea, que uno de sus objetivos es influir lo suficiente para que, porque si él consigue cambiar a una persona, eso luego va a hacer que el resto de las personas cambien. Entonces él normalmente busca dentro de los grupos quiénes son, vamos a decir, los líderes sin saberlo, ¿no?, para poder influir, ¿vale?, y poner esa semillita, ¿vale?, para que las cosas cambien. Y desde ahí yo lo comparto con él totalmente, porque esa es parte de la labor, ¿no? O sea, el decir, mira, este parece que, ¿no? Y es lo que tú dices, porque yo, o sea, al final la vida te va uniendo a personas que tienen esos mismos ideales, ¿no? De ir, bueno, en la medida que cada uno podemos ir haciendo esa transformación social para que el mundo sea de otra manera. Frances, vamos a ir Ahí cerrando. está. ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando? Que el cambio es posible, o sea, que otro mundo es posible si queremos. Si nosotras estamos dispuestas a cambiar y nosotros lo podemos hacer. La cuestión es que ese cambio empieza por cada una y por cada uno. Y después ya es cuando Además, podemos empezar a trabajar también en el exterior. Pero que posible es. ¿no? Yo Sin estoy duda, sin firmemente duda. convencida. Y con personas como tú, más todavía, porque para los que acabáis de descubrir a Frances, ella es una persona con la que puedes estar horas y horas compartiendo sabiduría, porque hoy ha estado aquí muy, muy pausada, pero es una persona que sabe muchísimo de un montón de cosas, así que tiene muchísimo que aportar y realmente ese granito de arena, estoy convencida, que esa transformación social que tanto nos une y ese cambio es posible desde empezar por nosotros para luego seguir adelante. Dentro de unos años estaremos aquí hablando y diremos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que hicimos un directo hace no sé qué? Pues mira, aquí estamos las dos y hemos conseguido tantas cosas y tantos cambios. Así que, Frances, enhorabuena. Un placer, como siempre, compartir contigo. Gracias a todas las personas que habéis estado conectadas. Un pelín de disculpas por el vaivén que hemos tenido inicial. Pero bueno, que esto también lo hace divertido, Frances. O sea, esto Claro que al sí. final no pasa nada, no pasa nada. Todo está Y bien, como además digo con yo. una maestra como tú solo puede salir bien. Así que muchísimas gracias a ti, Matilde, y muchísimas gracias a todo el mundo que se ha unido. Un abrazo grande y espero que nos veamos en persona pronto. Claro que sí. Chao, chao.